Vamos a ver la fórmula de suma de Euler, que es muy importante en teoría de números. La fórmula dice lo siguiente: si f, una función que tiene derivada continua f' en el intervalo ix, con y positivo, x mayor a y, entonces tenemos la siguiente fórmula. La sumatoria desde y hasta x, pasando nada más por los naturales n, de f de n, va a ser igual a la integral entre ix de f de t más integral entre ix de t menos parte entera de t por f' de t más f de x por parte entera de x menos f de y multiplicado por parte entera de y menos y. A ver, esta fórmula sí es algo complicada por la cantidad de términos que tiene, pero ¿por qué va a ser importante? Muchas funciones aritméticas como la que vimos de Chebyshev, por ejemplo, se escriben como suma de algo. Y esta fórmula lo que va a permitir no solo es escribirlo en términos de integrales de esta forma, sino que va a ser útil para hacer aproximaciones. Entonces, lo que vamos a hacer es demostrar esta fórmula. Entonces, para la demostración vamos a empezar por el principio. Vamos a usar m, que sea igual a parte entera de y por otro lado k, que sea igual a parte entera de x. Recordemos, y x son los límites de la suma. O sea, esto es parecido a lo que pasaba con las funciones de Chebyshev, donde podemos tener límites reales, pero en el medio sumamos naturales. Entonces tenemos m parte entera de k parte entera de x. ¿Cómo seguimos? Vamos a empezar tomando la integral desde n-1 a n, parte entera de t, f' de t, de t. Esto es para enteros n-1 naturales que estén en el intervalo ix. Algo parecido tenemos acá, así que vamos a empezar a desarrollar esto para ver si llegamos a alguna igualdad que sea como la que tenemos acá. Entonces, tomamos este intervalo desde n-1 a n que está metido acá adentro, yendo de un natural a otro natural. Entonces aquí es igual a esto, vamos a ponerlo acá abajo. Esto es lo mismo que hacer la integral desde n-1 a n y tomar como parte entera de t n-1 y el resto igual. Es decir, estamos en el intervalo n-1 a n y tomamos la parte entera, va a ser, salvo hasta n, siempre va a ser n-1. Un punto no nos va a modificar, así que ponemos directamente n-1. ¿Y esto a qué es igual? Bueno, este n-1 puede salir afuera de la integral. Y cuando sale afuera nos queda la integral de f' de t de t. Es decir, si vamos por el lado del teorema fundamental del cálculo, ya sabemos que esto va a dar la función, la primitiva, evaluada en los dos extremos. Es decir, tenemos el n-1 que sale afuera, multiplicado por f de n menos f n-1, todo esto porque pudimos deshacernos de esto y queda nada más la integral de la derivada de f. Y pudimos deshacernos de esto porque tenemos en todos lados, salvo en un punto, que parte entera de t vale n-1, así que la integral básicamente es lo que vale en casi todo punto. Entonces llegamos a esto de acá. Ahora, esto lo podemos reescribir simplemente haciendo distributiva
n fn, uniendo este con este, menos n menos 1, fn menos 1, ahí unimos n menos 1 con fn menos 1, y ahora ponemos menos fn. Así que es este con este, todo esto con este, y luego menos 1 con fn. Hasta ahí solo hemos hecho eso. Lo que vamos a hacer ahora es lo que quedó acá. Vamos a hacer una suma que va desde n igual m más 2 hasta acá, de todo esto. Vamos a escribirlo así. Todo eso está metido ahí. ¿A qué va a ser igual? Bueno, nosotros vamos a tener, por un lado, una sumatoria de este paréntesis que la vamos a analizar aparte. Nos referimos a la fórmula que empieza en n igual m más 2 y termina en k de n f de n menos n menos 1 fn menos 1. ¿Qué pasa con todo esto? Vamos a ponerlo entre paréntesis para aclarar que suma todo. Lo que pasa es que esto va a terminar siendo una suma telescópica. Pongamos directamente la fórmula de la suma telescópica finita. Si tenemos una suma desde 1 hasta n grande de a sub n menos a sub n menos 1, entonces esto es a sub n grande menos a sub 0. Así que tenemos que traducir eso a lo que tenemos nosotros. A sub n está metido acá, es n por f de n, y a sub n menos 1 está metido acá, n menos 1 f de n menos 1. Por supuesto el 1 acá tiene que ser reemplazado por m más 2 y el n grande por k. Es decir, que esto va a ser igual a en n grande, es decir, todo esto evaluado en k es k por f de k, menos, y ahora a 0, que sería evaluar en m más 1, esto es m más 1 por f de m más 1. ¿Por qué? Porque es en a sub 0, arrancando desde 1, entonces el a sub 0 para nosotros es restarle 1 a m más 2, m más 1. Nos vamos a llevar eso entonces para allá. Tenemos por un lado k f de k, que es esto, y después menos m más 1 f de m más 1, y eso es solo para lo que está entre paréntesis, porque no nos tenemos que olvidar de lo que hay acá, que tenemos que sumarlo también. Suma n igual m más 2 k f de n, y también hay que sumar lo que está en la parte izquierda, que es esto de acá, que es sumar desde m más 2 hasta acá estas integrales. Como estas integrales ya están particionadas por enteros, es sumar todos los enteros que están en el medio. Es decir, si nosotros vamos a sumar, vamos a escribirlo acá, n igual m más 2 k de todas las integrales desde n menos 1 hasta n, de como teníamos parte entera de t, f' de t de t, entonces sumemos todos los que hay. El primero va a ser m más 2 hasta m más 1, m más 1 hasta m, así todos hasta acá. Entonces pongamos directamente la suma de todas esas integrales, que es integral desde m más 1, que es la primera, poniendo m más 2 acá, queda m más 1, hasta la última, que va a ser k.
Estamos sumando nada más que todas las integrales y uniendo cada uno de los extremos para que queden los dos, el que está al principio y el que está al final, m más 1 y k. De lo mismo, parte entera de t, f' de t, dt. Entonces la igualdad quedó, vamos a reescribirla acá por las dudas. Integral m más 1k, parte entera de t, f' de t, dt, igual a todo lo que está acá. K f de k menos m más 1 f m más 1 menos sumatoria n igual m más 2 hasta acá f de n. Esta parte derecha vamos a reescribirla como k f de k menos m f m más 1 menos la sumatoria de n entre y x f de n. Es decir, kf de k está igual, y acá en vez de m más 1, fm más 1 pusimos m. m más 1 pasó a m. ¿Por qué? Porque lo que hicimos es tomar estos dos términos, que son m por f más 1, y este, que es directamente más f más 1, y este lo metimos directamente adentro de esta suma, es decir, que esta suma va a arrancar en vez de m más 2, m más 1. Pero ¿qué pasa? M más 1 ya es más grande que la parte entera de i. Es decir, tenemos m, que es la parte entera de i, menor que i, menor que m más 1, menor que, bueno, m más 2 también que tenemos ahí. Es decir que desde m más 1 nosotros ya podemos tomar que pase por todos los n's que sean mayores a i. Porque en m más 2 todavía faltaba el m más 1. Pero el m más 1 ya es el primer entero más grande que i, porque el anterior que le sigue es el m hacia atrás, el que es parte entera de i. Entonces estamos reescribiendo, en vez de arrancar desde m más 1, directamente pongamos la notación que teníamos antes, que es los n's que están entre i y x. Acá trajimos la misma fórmula a la que llegamos, la igualdad, y lo que vamos a hacer ahora es despejar esto. Despejamos sumatoria i n x de fn, ¿a qué va a ser igual esto? Tiene que ser igual a esta integral, si esta la llevamos para allá, esta la llevamos para allá con un menos, m más 1 k parte entera de t, f' de t, dt, más k f de k, menos m f m más 1. Así que lo único que hicimos es despejar eso, que por cierto es la parte izquierda de la igualdad, así que hay que trabajar la parte derecha. Ahora, la parte derecha. Lo que vamos a hacer es, esta integral va de m más 1 hasta acá. La vamos a extender para que en vez de m más 1 vaya hasta i, en vez de k vaya hasta x. La estamos extendiendo. Adentro que aparezca lo mismo. Y ahora vamos a compensar sumando esas partes que agregamos. Primero la de arriba, que va de k hasta x, de lo mismo. Y también la parte de abajo. Va desde i hasta m más 1. Adentro lo mismo. T, f' de t, dt, acá faltó el dt. Ahora sí. Todo esto es esto que teníamos acá, más las dos cosas que faltan. K, f de k menos m, f de m más 1.
Ahora vamos a analizar qué son estas dos integrales nuevas que aparecieron. Por ejemplo, ¿qué es esta integral que va desde k hasta x? Parte entera de t f' de t dt. Primero, ¿qué es parte entera de t en este intervalo? Recordemos, k es parte entera de x. Así que en realidad parte entera de x siempre es k. Y nos referimos a todos los números que están entre k y x, va a ser siempre k. Es decir, esto es k, lo sacamos afuera y la integral, y nos queda integral otra vez de la derivada, que esto es k por f de x menos f en k. Y aplicando el mismo razonamiento, nosotros acá tenemos una integral entre i y m más 1. Ahora, para todos los valores que van desde i hasta m más 1, parte entera de i ya sabemos que es m, y lo va a hacer para todos hasta llegar a m más 1, es decir que otra vez tenemos m por la integral, es decir m multiplicado por f m más 1 menos f de i. Así que nos vamos a llevar esto para allá, haciendo que nos quede menos integral ix de t f' de t de t, que es esto de acá. Y ahora vamos a poner las dos cosas que dijimos de acá. Es k f de x menos k f en k. Y estos m fm más 1 menos, lo ponemos acá abajo, mf de i. Y ahora estos que quedaron acá abajo, más k f de k menos m f m más 1. Observemos lo siguiente. Kf de k positivo y acá negativo se cancelan. Positivo, mf m más 1, k negativo se cancelan. Así que la fórmula se hizo más fácil, quedando la integral entre ix parte entera de t f' de t dt más k f de x menos m f de i. Ahora lo que usamos es la fórmula por partes, la integral por partes de f de t, que esto es como si hubiera un 1 multiplicado por f de t, con lo cual si le aplicamos a esas dos funciones nos queda todo esto de acá. Eso, en combinación con lo que ya teníamos, va a hacer que nos dé la fórmula. Es decir, este lado izquierdo ya lo teníamos, venía de acá, no lo tocamos más. El tema era todo el lado derecho, que es esto de acá. Y ahora le vamos a agregar esto, le sumamos esto, poniendo esto para el otro lado y queda negativo, queda 0 más todo eso, perdón, restándolo, esto lo pasamos para allá, queda negativo, pero restándolo se hace positivo y es este de acá. Aparece este término tf' de t, que es este de acá. Van a aparecer estos dos, xf de x y f de y, que aparecen acá y acá, y estos son los que ya teníamos, parte de x y parte de y, que son justamente el k y el m, eran por definición parte real de y y parte real, parte entera de y de x. De esa forma entonces obtenemos la fórmula de suma de Euler.